10:19. Le agradezco mucho a Ángel Verdugo que nos haya pues permitido hacer este encuentro con los coordinadores en el espacio que normalmente él ocupa aquí en este noticiario y que siempre es esperado por nuestra audiencia, yo lo sé. Y aquí está pues con una horita de retraso, pero seguro. Ángel Verdugo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Pascal. Ahora sí el IEPS se disparó. Así es. Ahí asumo la responsabilidad. Pascal, además, escuché con un gran interés toda la entrevista. Y antes de entrar al tema, quiero decir que qué trabajo periodístico el tuyo, Pascal. Te lo agradezco. Una de las reglas en la entrevista que uno aprende es que las estrellas son los entrevistados, no el entrevistador. Es verdad, así es. Y has jugado, pero de manera óptima y elegante y fina, ese papel. Te lo aprecio mucho, Ángel. Son ustedes las estrellas. Lanzas la pregunta y dejarlos hacer en una libertad total. Es que creo que la gente los quiere escuchar a ellos. Así es. Sí. Mis respetos, como diríamos en San José de Bacunen, chapó. Muchas gracias. Vamos al tema, Pascal. Mira, primero un apunte muy general. ¿Qué detalle tan de mal gusto el que no haya llegado a tiempo Aurelio Nuño? No voy a decir falta de respeto, siempre habrá argumentos o razones, pero al final de cuentas llegó tarde. Estuvo por teléfono, pero al final de cuentas llegó tarde. Vayamos ahora al contenido. Lamentable el de la señora Tatiana Cloutier. Si ese es el nivel que van a tener los cuadros que van a coordinar la campaña, a salir a hablar a nombre de López, lamentable. Ese desconocimiento total, completo y vergonzoso del aspecto de la amnistía y el perdón, que dice uno, ¿cómo es posible? ¿Esa es una pregunta o es un reclamo obligado donde se pare a alguien a representar a López Obrador? Y no tener claro lo que es amnistía y lo que es perdón para el Ejecutivo. Lo repito rápidamente. Amnistía es una facultad exclusiva del Congreso porque es una ley. Lo único que hace el Ejecutivo es enviar una iniciativa de ley de amnistía y es olvido. La persona que se beneficiaría o los que se beneficiarían, que normalmente la amnistía es para un conjunto de ciudadanos, no necesariamente tienen que estar en la cárcel, en prisión. Y repito, es facultad del Congreso y significa olvido. No perdona, no se perdona lo que hizo, se olvida jurídicamente. Y el perdón es el indulto, es el nombre correcto jurídicamente hablando, es una facultad de los ejecutivos prácticamente en todo el mundo, pero ahí sí se requiere que la persona que recibirá el perdón o ese indulto, porque es individual, debe haber sido juzgado y sentenciado. Si la sentencia no ha causado estado, es decir, no ha agotado la segunda instancia, y él está en un proceso de recusar esa sentencia de la primera instancia, tendría que desistirse para que la sentencia quedara en firme y entonces entrara el perdón. Dicho de manera coloquial, en tanto la sentencia no causa estado, Pascal, el preso, el interno, sigue estando en manos del Poder Judicial. Cuando la sentencia causa estado, es decir, nada hay que hacer en el proceso, lo sentenciaron y se ratificó la sentencia, entonces el Poder Judicial le dice al Ejecutivo, yo ya terminé con esta persona, di tú dónde tiene que extinguir su pena. De ahí que el Poder Ejecutivo lo toma y lo manda a las Islas Marías, por ejemplo, pero cuando ya nada hay que hacer en su proceso. Es elemental una cosa como esta y que salga la señora a decir una serie de tonterías en torno a que si la amnistía, que si no, lamentabilísimo eso. Bueno, dejemos a la señora Cloutier, pero antes de eso,
citar a estas alturas a Stiglitz y decir que premio Nobel con el problema de la desigualdad, bueno, ya ni los mismos economistas toman en serio en ese tema. Stiglitz incluso está estudiando otro tipo de cosas, burbujas financieras, crisis, etcétera, lo cual habla de que si esta señora no conoce a Damián Cepeda y a Nuño, no los conocía personalmente, pues yo no sé si estaba encerrada en su casa o allá en Monterrey, pero al final de cuentas lamentable. Vayamos a los dos que dijeron algo interesante. Primero, y por razones de oriundez, voy con mi paisano Damián Cepeda. Para empezar, él llevaba una ventaja, estaba sentado en mi silla, entonces eso ya le da a él una cierta ventaja. Oye, ¿te fijaste hasta en eso, mi querido Ángel? Digo, es que uno tiene, mira, los sonorenses somos mitoteros por naturaleza, Pascal, entonces todas esas cosas las checamos. Damián fue el único que planteó un tema fundamental en este país desde hace muchos años, Pascal, y que además a él, porque lo conozco, porque sé de su trayectoria de participación en campañas políticas, el tema de la libertad. El tema de la libertad, no solo en lo que se refiere a la libertad política, sino a la libertad económica, esa cantidad de trabas, de la corrupción para encarecer, abrir una empresa, etcétera. Todo eso tiene que ver, Pascal, con la libertad individual. Y es el elemento fundamental y que por desgracia hablan, por ejemplo, Tatiana, regresemos, el cambio de régimen, el cambio de modelo, pero nadie dice qué es lo que quieren. ¿Acaso quieren que se cierre la economía en este país? ¿Acaso quieren elevar la presencia elefantiásica, llevarla a esos niveles del Estado en la economía? ¿Qué entienden por cambio de régimen? Al final de cuentas, lo que tenemos que hacer, Pascal, es dar más libertad. Y lamento que estando ahí 3 representantes de partidos políticos o de coaliciones donde hay 9 partidos políticos en las 3 juntas, nadie haya planteado la necesidad de remover obstáculos para la creación de nuevos partidos políticos, Pascal. Eso es un elemento fundamental para evitar los fiascos, como tenemos ahorita en el caso de los independientes, que si compraron firmas, que si no, que si el INE nada dice, etcétera. Y Damián fue el único que planteó el concepto mismo de la libertad. Por desgracia ya no hubo oportunidad, o no sé por qué, no profundizó en eso. Y vayamos ahora al caso de Aurelio Nuño. La repetición cansina de eso de que nuestro candidato es el que tiene mejor experiencia, etcétera. Creo que el único elemento a destacar de la intervención de Nuño es cuando dice, nuestro candidato es el único que puede decir de manera transparente cuánto tiene, por qué lo tiene, cómo lo obtuvo. Ahora, si eso es válido, yo no entiendo por qué el doctor Meade no dio a conocer su 3 de 3. ¿Por qué no ha presentado públicamente sus declaraciones fiscales que cada año deben hacer las personas físicas? Es decir, eso habría sido un golpe demoledor. Por otra parte, Pascal, para terminar, creo que se ha hecho casi algo de herejía. Es que ese es rico, tiene mucho dinero, la familia de Anaya, o de qué vive López. Bueno, señores, es decir, ¿qué tal si López es un diletante? Es un hombre que le gusta andar de mitin en mitin, de templete en templete, y vive de la caridad pública. Eso no es criticable. Será ridículo en un político profesional, pero es una forma de vida, pero que muestre sus declaraciones de impuestos anuales para justificar ese tren de vida que lleva. Entonces, yo creo que al final de cuentas, ¿con qué me quedo, Pascal? Que la calidad de las campañas políticas en este país deja mucho que desear. Los ciudadanos contribuyentes específicamente están aportando miles y miles de millones de pesos para mantener partidos, para sufragar campañas, casi en su totalidad. La aportación privada es muy pequeña, y lo que estamos obteniendo, Pascal, no es ni de lejos lo que esos ciudadanos merecen en términos del proceso electoral
para elegir a quien los va a gobernar y a quien va a integrar las cámaras, tanto en el Congreso de la Unión como los congresos estatales. Así me quedaría yo, y antes de despedirme, te felicito una vez más por el trabajo que hiciste. Ángel, te lo aprecio mucho, te mando un fuerte abrazo. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, Ángel. Ángel Verdugo.